Mi abuela murió sola en esa terminal de Badajoz. Abandonada como un paquete olvidado por la misma familia que juraba protegerla. Yo. Su nieto gay. El que ellos llamaban la vergüenza. Heredé todo, la casa. Los recuerdos y el peso de un amor que ellos nunca entendieron. Y en ese instante, mientras firmaba los papeles con manos temblorosas, me di cuenta de que el odio familiar no se hereda, se quema en el fuego de quien decide perdonarse a sí mismo. Pensé que el mundo se acababa esa mañana en la estación de autobuses de Badajoz. Cuando vi a mi abuela sentada allí, con su bastón torcido entre las rodillas y la mirada fija en un horizonte que solo ella veía. Rafael. Hijo, me dijo con esa voz ronca que olía a tabaco viejo y a jazmín marchito. Ellos me trajeron aquí para que me vaya sola. Dicen que soy una carga. Mi corazón se partió como un vidrio bajo el sol extremeño. Ese sol que quema sin piedad. Y en ese momento odié a mi familia con una rabia que me hacía jadear. ¿Cómo podían hacer eso? Dejarla allí, en medio del polvo y los anuncios descoloridos de viajes a Lisboa. Como si fuera un equipaje equivocado. Yo era Rafael. 28 años. Un profesor de literatura en un instituto cutre de las afueras. Donde los chavales me miraban de reojo porque sabían o intuían que no encajaba en sus moldes de macho ibérico. Badajoz. Con sus murallas árabes y su Guadiana perezoso. Era mi cárcel dorada, un lugar donde el sol ilumina todo. Pero las sombras de los prejuicios se alargan como cipreses en el cementerio. Vivía en un piso alquilado en el casco antiguo, con paredes que rezumaban humedad y un vecino que ponía flamenco a todo volumen los sábados por la noche. Mi vida era una rutina de clases sobre Lorca y Machado. De esconder mis besos en callejones oscuros. De fingir sonrisas en las cenas familiares donde mi padre repetía lo mismo, un hombre de verdad no llora. Rafael. Y menos por tonterías. Pero mi abuela, Carmen, era diferente. Ella me había visto nacer en esa misma casa de la calle Felipe Checa, donde el aire siempre huele a pan recién horneado y a secretos enterrados. Cuando yo tenía 16. Y mi primer beso robado con un chico del equipo de fútbol me dejó la boca hinchada y el alma en llamas. Fue ella quien me encontró llorando en el patio. El amor no tiene dueño. ¿Mi niño? Me dijo mientras me peinaba con sus dedos nudosos. Es como el río, fluye donde quiere. ¿Y si te ahoga? Aprendes a nadar. Desde entonces, fuimos cómplices. Ella, viuda desde que mi abuelo cayó en un pozo de minas en Río Tinto, yo, el hijo pródigo que mi madre, con sus misas dominicales y su rosario eterno, intentaba arreglar con rezos y consejos de curas homófobos. Aquella mañana, mi hermana mayor, Isabel, la había traído hasta la terminal en su coche nuevo. Un Seat León reluciente que contrastaba con la vejez de mi abuela. Mamá está enferma. Abuela. Le mintió Isabel. Con esa voz melosa que usaba para cerrar tratos en el banco donde trabajaba. Necesitamos espacio. Tú ve a un asilo en Sevilla. Allí te cuidarán mejor. Mi abuela no lloró. Solo asintió. Recogió su maleta raída, esa misma que usó para huir de la posguerra, y se sentó en el banco número 7. Bajo el reloj que marcaba las 10 con un tic-tac indiferente. Yo llegué corriendo. Alertado por un mensaje anónimo que después supe era de la portera. Una vecina chismosa con corazón de oro. ¡Abuela! Grité. Y ella levantó la vista, sonriendo como si esperara un autobús a la playa. Nos quedamos allí horas.
Hablando de todo y de nada. Del tiempo en que Badajoz era frontera viva. Con guardias franquistas y contrabando de tabaco. De cómo yo escribía poemas en secreto. Rimando Gabriel con cielo y dolor. Gabriel. Dios. Solo su nombre me erizaba la piel. Era mi secreto más dulce. Mi profesor de historia en la universidad. 10 años mayor que yo. Con ojos verdes como el olivo y una risa que hacía que el mundo pareciera menos áspero. Nos conocimos en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza Alta. Él con una pancarta que decía "El amor no se vota". Yo escondido entre la multitud. Aterrorizado pero vivo. Desde entonces. Robábamos momentos, un café en la cafetería del puente. Un beso en el puente de Palmas bajo la luna. Sus manos en mi cintura mientras el río murmuraba aprobaciones. Pero esa mañana en la terminal. Con el sol pegando en las baldosas y el olor a diésel impregnando el aire. Mi abuela me miró fijo y dijo, Rafael. Prométeme que no dejarás que te rompan. Tú eres mi herencia. No esta casa ni estos euros polvorientos. Le juré que sí. Limpiándole una lágrima con el pulgar. Y la llevé de vuelta a casa en un taxi que olía a naftalina. Mi familia no dijo nada cuando nos vio entrar, mi padre masculló algo sobre debilidades y se encerró en su taller de carpintería, donde tallaba cruces para las procesiones de Semana Santa. Mi madre preparó la cena en silencio. El puchero burbujeando como su resentimiento contenido. Esa noche. Solo en mi piso. Llamé a Gabriel. Ven. Le susurré al teléfono. La voz quebrada. Él llegó en media hora. Con su chaqueta de cuero gastada y una botella de vino de la Ribera del Guadiana. Me abrazó en la puerta. Y por primera vez en días. Sentí que respiraba. Cuéntame. Dijo. Sentados en el suelo con las piernas entrelazadas. El vino tiñendo nuestras lenguas de rojo. Le hablé de la terminal. ¿De la maleta? De cómo mi familia veía a mi abuela como un estorbo. Igual que me veían a mí. Él escuchó. Trazando círculos en mi palma con el dedo. Y cuando terminé. Me besó con esa ternura feroz que me deshacía. Eres más fuerte de lo que crees. Rafa. Murmuró contra mi cuello. Y yo estoy aquí para recordártelo. Pero el drama no acababa allí. Al día siguiente. Mi abuela enfermó de verdad. Un catarro que se le metió en los pulmones como humo de chimenea. Toses que rasgaban la noche. La llevé al hospital de Perpetuo Socorro, donde las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfadadas. Los médicos hablaron de neumonía. De fragilidad ósea. De poco tiempo. Ella. Desde la cama con sábanas almidonadas. Me apretó la mano, no les digas nada a ellos. Mi niño. Esto es nuestro. Y así empezó el silencio. Ese silencio que se acumula como polvo en los rincones de una casa extremeña, pesado. Asfixiante. Inevitable. Los días se volvieron semanas de visitas robadas. Yo llegaba después de clases. Con el maletín lleno de exámenes sin corregir. Y me sentaba a su lado. Leyendo en voz alta fragmentos de Bodas de Sangre, de Lorca. Que ella adoraba por su pasión prohibida. Como nosotros. Decía ella. Guiñando un ojo. Mi familia aparecía de vez en cuando, Isabel con flores marchitas. Mi padre con un silencio que pesaba más que sus martillos. Nunca preguntaban por mí. Por mi vida.
Por el anillo que Gabriel me había dado en secreto, un aro de plata simple. Grabado con siempre en el interior. Solo hablaban de herencias prácticas. ¿Qué pasará con la casa? ¿Mamá? Con el huerto de olivos. Yo callaba. Hirviendo por dentro. Cada visita era una puñalada, mi madre susurrando oraciones por el alma pecadora de mi abuela, que en su juventud había fumado en secreto y bailado sevillanas en fiestas clandestinas. Ellos no sabían o fingían no saber que yo era la pecadora de la familia. El que besaba a hombres en las sombras del alcázar. Gabriel me esperaba fuera. En su viejo Renault. Fumando un cigarro y mirando las estrellas que salpicaban el cielo de Badajoz como confeti olvidado. No dejes que te envenenen. Me decía al subir al coche. Y yo asentía. Pero el veneno ya corría por mis venas, el miedo a ser yo mismo. El peso de un amor que mi familia tachaba de enfermedad. Una noche. Después de que mi abuela se durmiera con la morfina goteando en su brazo. Salí al pasillo y me derrumbé contra la pared. Lágrimas calientes. Sollozos ahogados que resonaban en el vacío del hospital. Gabriel no estaba, había tenido una reunión en la uni. Solo. Con el eco de mis propios jadeos. Pensé en huir. En tomar un autobús a Madrid. A Barcelona. Donde los gays como yo caminaban de la mano sin miradas de reojo. Pero entonces recordé la promesa, no les dejes que te rompan. Y me sequé la cara. Volviendo a la habitación donde mi abuela dormía. Su pecho subiendo y bajando como olas en el Guadiana. Así transcurrieron los meses. En un limbo de cuidados y mentiras. Yo cocinaba sopas en su cocina. Que olía a tomillo y a recuerdos, regaba los geranios en el balcón que daban a la muralla. Donde las cigüeñas anidaban indiferentes. Mi familia se distanciaba, llamadas esporádicas. Excusas de trabajo. Isabel ya planeaba vender la casa para empezar de cero. Ignorando que mi abuela había redactado un testamento meses atrás. En secreto. Con un notario de la calle San Juan. Todo para ti. Rafael. Me confesó una tarde. Mientras el sol entraba a raudales por la ventana. Ellos tienen sus vidas. Tú eres mi verdad. No entendí entonces el alcance de esas palabras. Solo sentí un nudo en la garganta. Un amor tan puro que dolía. Pero el destino. Caprichoso como un toro en la plaza de toros de Badajoz. Tenía otros planes. Y cuando estalló. Lo hizo con la fuerza de una tormenta extremeña, repentina. Devastadora. Dejando solo ruinas y verdades desnudas. El funeral fue un circo de hipocresía bajo el sol implacable de agosto en Badajoz. La iglesia de San Blas. Con sus muros encalados y su olor a incienso rancio. Se llenó de parientes lejanos que no habían pisado la casa en años. Pero que ahora lloraban como si mi abuela hubiera sido la santa de su calendario. Yo estaba al fondo. Con el traje negro que me apretaba como una soga. Sintiendo las miradas clavadas en mi nuca. Gabriel se había ofrecido a venir. Pero le dije que no, no es seguro. Mi padre. Él entendió. Con esa paciencia que me salvaba cada día. Y me esperó en un bar de la Plaza de España. Bebiendo una caña fría mientras yo enterraba a la única persona que me había amado sin condiciones. Mi abuela murió en paz. O eso dijo el médico, un suspiro final en la madrugada. Con mi mano en la suya. Sé libre. ¿Mi niño? Fueron sus últimas palabras. Susurradas como un secreto entre amantes. La llevamos al cementerio de San Miguel en una procesión que parecía sacada de un cuadro de Goya, el carro fúnebre negro.
Las mujeres con mantillas. Los hombres con corbatas torcidas. Mi padre caminaba delante, erguido como un ciprés, mascullando responsos que no sentía. Isabel sollozaba histriónicamente, aferrada al brazo de su marido. Un contable anodino que bostezaba disimuladamente. Mi madre, con el velo cubriéndole el rostro, rezaba por el alma de su suegra. Pero yo sabía que en su corazón rezaba por la mía, por librarme de ese demonio que te posee. Hijo. Después del entierro. En la casa que ahora era mía, aunque ellos aún no lo sabían. Se desplegó el banquete de duelo, jamón ibérico cortado fino. Tortilla de patatas. Vino tinto de la tierra que picaba en la garganta como arrepentimiento. La familia charlaba en corrillos. Hablando de anécdotas inventadas, Carmen era tan fuerte. Sobrevivió a la guerra sin quejarse. Yo me serví un plato y me senté en el patio, bajo el limonero que mi abuela podaba cada primavera. El sol filtraba a través de las hojas, pintando manchas doradas en el suelo de baldosas rojas. Y por un momento sentí su presencia, su risa cascada, su mano arrugada en mi hombro. Entonces entró el notario. Un hombre flaco con gafas de montura metálica, portando un sobre lacrado. Doña Carmen dejó instrucciones claras. Anunció. Y el silencio cayó como una losa. Leí en voz alta. La voz temblándome como una hoja en el viento, la casa. El huerto de olivos en las afueras. Las cuentas bancarias con ahorros de décadas, todo para mí. Rafael López Herrera. Por ser el guardián de su corazón. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi padre se puso rojo como un tomate maduro. Golpeando la mesa con el puño, ¿qué coño es esto? Esa vieja loca. La casa es nuestra por derecho. Isabel chilló, mamá debe estar equivocada. Rafael no. Él no merece. Y mi madre. Cruzándose de brazos. Murmuró, es por lo de sus desviaciones. Dios la perdone. El mundo se detuvo. Sentí el calor subiéndome al rostro. La bilis en la boca. ¿Desviaciones? Así llamaban a mi amor por Gabriel. ¿A las noches en que su cuerpo se amoldaba al mío como arcilla húmeda? Me levanté. El plato cayendo al suelo con un estruendo de porcelana rota. Y los enfrenté por primera vez. Abuela sabía quién soy. Y me eligió a mí porque vosotros la abandonasteis como a un perro en esa terminal. ¿Recordáis? El banco número 7. Su maleta raída. Ella vio vuestro amor falso antes que yo. Silencio. Un silencio tan denso que podía masticarlo. Mi padre balbuceó algo sobre impugnar el testamento. Sobre escándalos que manchan el nombre familiar. Isabel salió dando un portazo. Mi madre se persignó 3 veces. Esa noche. Solo en la casa que ahora era mía. Caminé por las habitaciones como un fantasma. El dormitorio de mi abuela. Con su cama de madera tallada y su armario lleno de pañuelos bordados, la cocina donde preparábamos gazpacho en verano. Riéndonos de las cebollas que nos hacían llorar. Toqué sus cosas con reverencia. Oliendo el jazmín en su cajón de sábanas. Llamé a Gabriel. La voz rota, ven. Necesito que me abraces hasta que deje de doler. Él llegó al amanecer. Con el pelo revuelto y los ojos hinchados de preocupación. Me encontró acurrucado en el sofá. Rodeado de fotos antiguas, mi abuela joven. Bailando en una romería, yo. Niño.
Con su falda prestada en carnaval. Riendo sin miedos. Nos amamos allí mismo. En el salón donde la familia había comido hipócritamente horas antes. Sus manos en mi piel. Su aliento en mi oreja, esto es tuyo. Rafa. Todo. Incluyéndome a mí. Fue un acto de rebeldía. De afirmación, mi cuerpo respondiendo al suyo con una urgencia que borraba las palabras de mi padre. Después. Exhaustos. Hablamos hasta que el sol tiñó el cielo de rosa. No firmes nada. Me aconsejó. Lucha por esto. ¿Por ella? Asentí. Pero en mi pecho crecía una duda, ¿podía yo? El que siempre huía de las confrontaciones. ¿Enfrentarme a la manada que me había criado? Los días siguientes fueron un torbellino legal. Mi padre contrató a un abogado de Mérida. Un tipo con bigote encerado y trajes a medida. Que alegaba influencia indebida e incapacidad mental de mi abuela. Isabel bombardeaba mi móvil con mensajes, piensa en la familia. Rafael. No seas egoísta. Mi madre vino sola una tarde. Con una tarta de manzana casera, su arma secreta. Y se sentó en la cocina. Las manos temblorosas sobre la mesa. Hijo. Esto nos destruye. ¿Qué dirá la gente? Tú. Forma de ser ya es suficiente vergüenza. Lágrimas en sus ojos. Pero no de amor, de miedo al que dirán. Al chisme en el mercado de abastos. Yo la miré. El corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Mamá. Abuela me vio entero. Gay. Roto. Vivo. Y me dio todo porque sabía que vosotros me daríais nada. Ella sollozó. Cubriéndose el rostro. Y se fue sin la tarta. Esa noche. El peso me aplastó, dudé de todo. ¿Era yo el villano por reclamar lo mío? ¿O ellos? ¿Por envenenar un legado con odio? Gabriel me encontró paseando por el puente de Palmas. El río negro bajo las luces anaranjadas. No estás solo. Me dijo. Enlazando sus dedos con los míos. Caminamos en silencio. El viento trayendo ecos de guitarras lejanas. Y por primera vez. Sentí que la herencia no era solo ladrillos y euros, era la valentía de mi abuela. Latiendo en mí. Pero el verdadero golpe vino semanas después. Cuando el abogado de mi padre presentó pruebas falsas, cartas inventadas donde mi abuela expresaba arrepentimiento por el testamento. Leí los papeles en el juzgado. Las manos sudadas. El aire cargado de murmullos. Mentiras. Grité al juez. Un hombre canoso con toga que olía a colonia barata. Esto es su venganza por quien soy. El tribunal se convirtió en un caldero de emociones, mi padre negando con la cabeza. Isabel sorbiendo mocos. Yo temblando como una hoja. Gané el caso por los pelos, el notario testificó la lucidez de mi abuela. Pero la victoria sabía a ceniza. Al salir. Mi padre me escupió, eres una desgracia. Rafael. Como ella al final. Regresé a casa hecho trizas. El sol de Badajoz quemándome la piel como un hierro al rojo. Gabriel me curó con paciencia infinita, baños calientes. Cenas de migas con chorizo. Noches donde su cuerpo era mi refugio. Pero el daño estaba hecho. El silencio familiar se convirtió en ostracismo, llamadas bloqueadas. Invitaciones a bodas ignoradas. Yo. Ahora dueño de la casa.
Del huerto quedaba aceite dorado. Me sentía más solo que nunca. Paseaba por los olivares al atardecer, pisando la tierra seca, preguntándome si el amor de mi abuela bastaría para llenar los huecos que ellos habían cavado. Y entonces, en una carta póstuma que encontré en su cajón escrita con letra temblorosa, leí: Rafael. Si te abandonan, recuerda, el amor verdadero no se hereda, se elige cada día. Sé feliz. Miguel valiente. Lágrimas mojaron el papel. Y juré que lo haría. Pero el destino, cruel, aún guardaba una última puñalada. Los meses siguientes fueron un ejercicio de supervivencia en la Badajoz que tanto amaba y odiaba, esa ciudad de fronteras invisibles, donde el Tajo y el Guadiana se besan en silencio. Pero los hombres como yo deben susurrar sus verdades. La casa de mi abuela se convirtió en mi santuario, con sus techos altos y sus azulejos pintados a mano que contaban historias de moriscos y cristianos. Yo la reformé poco a poco, pinté las paredes de blanco cremoso para que el sol entrara sin filtros. Planté albahaca en las macetas del balcón para que el aire oliera a verano eterno. Gabriel se mudó conmigo. En secreto al principio, por si acaso. Decía. Pero pronto sus libros de historia llenaron las estanterías. Y su risa resonó en el patio como un eco de libertad. Enseñaba con más pasión que nunca. En el instituto. Mis clases sobre el poeta en Nueva York de Lorca se volvieron confesiones veladas, hablaba de amores prohibidos, de ciudades que devoran a los soñadores. Y veía en los ojos de mis alumnos, chicos con piercings y chicas con el pelo teñido de azul, un hambre de autenticidad que yo mismo devoraba. El genio nace del dolor, les decía. Y ellos asentían, ignorantes de que yo escribía mis propios poemas en las noches de insomnio, rimando herencia con querida y Gabriel con guía. Pero el pasado no se borra con pintura fresca. Mi familia acechaba en las sombras, mi padre pasaba en su furgoneta por la calle Felipe Checa, ralentizando para escrutar las ventanas. Isabel publicaba en Facebook fotos de sus hijos con captions sobre familia unida, sutilmente pinchándome. Mi madre, la más sutil, enviaba paquetes anónimos, calcetines tejidos. Una foto mía de niño con "Recuerda quién eres" escrito en el reverso. Cada gesto era una cadena. Un recordatorio de que yo era el intruso en mi propia herencia. Una tarde de otoño, con las hojas de los plátanos amarilleando las aceras, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi primo Luis, el hijo de Isabel, de 19 años. Con voz nerviosa como un cable pelado. Tío Rafael. Necesito hablar contigo. Es importante. Quedamos en la cafetería del Alcázar, bajo los arcos mudéjares donde el viento susurra secretos antiguos. Él llegó con el pelo revuelto y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta vaquera, oliendo a colonia adolescente y a miedo. Yo soy como tú. Soltó de golpe, mirando al suelo. Gay. Lo sé desde los 15. Pero mis padres, si se enteran, me matan. El mundo se inclinó. Abracé a ese chico flaco, sintiendo su temblor contra mi pecho. Y por primera vez entendí el ciclo, el odio que mi familia me escupió ahora lo vomitaba sobre la siguiente generación. Le hablé de mi abuela, de cómo ella me enseñó que el amor no es un pecado sino un río que arrastra lo podrido. Ven a casa cuando quieras, le dije. Gabriel cocina una paella que te hace olvidar el mundo. Él sonrió, tímido,
Y se fue con un peso menos en los hombros. Pero esa noche, al contárselo a Gabriel, sentí una grieta en mi armadura. ¿Estaba yo listo para ser el Salvador cuando aún lamía mis propias heridas? El drama se enconó en Navidad. La primera sin mi abuela. Con las calles de Badajoz engalanadas de luces que parpadeaban como falsas esperanzas. Mi madre insistió en unas cenas para reconciliarnos. En su casa de las afueras. Con el jardín de naranjos y el Belén mecánico que chirriaba villancicos. Gabriel se negó a ir. No me someteré a su escrutinio. Así que fui solo. Con una botella de vino como escudo. La mesa estaba puesta con mantel de hilo. El cordero asado humeando en el centro. Pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Mi padre cortaba la carne en silencio. Isabel hablaba de hipotecas. Luis desviaba la mirada hacia su plato. Entonces estalló. Mi madre. Con una copa en la mano. Soltó: Rafael. Hemos hablado con el obispo. Hay un retiro en Cáceres para personas como tú. Te ayudaría a ser normal. El tenedor se me cayó de la mano, tintineando contra el plato como un veredicto. ¿Normal? Como vosotros. ¿Qué abandonasteis a abuela en una terminal para que muriera sola? Mi padre se levantó. La silla raspando el suelo. Cállate. Esa herencia es una maldición. La estás destruyendo con tu inmundicia. Isabel intervino: piensa en Luis. No le des ejemplo malo. Luis. Miré a mi primo. Pálido como la nieve de las sierras. Y vi el terror en sus ojos. ¿Basta? Dije. La voz baja pero afilada como un cuchillo manchego. Abuela me lo dejó todo porque vio vuestro vacío. Y yo no soy una vergüenza, sois vosotros. Con vuestro amor condicional. Salí dando un portazo. El frío de diciembre mordiéndome la cara. Y caminé hasta el río, donde las luces del puente danzaban en el agua negra. Lloré allí. Solo. Hasta que Gabriel me encontró. Siempre me encontraba. Y me llevó a casa en silencio. Aquella noche. En nuestra cama con sábanas de lino que olían a lavanda. Le confesé mi miedo: no sé si puedo seguir así. Gad. Esta ciudad. Esta familia. Me asfixian. Él me besó la frente. Sus labios salados por mis lágrimas. Entonces hagamos un plan. Pero no huyas sin pelear. Por ella. ¿Por Luis? Asentí. Pero el sueño me evadió. Y soñé con la terminal, mi abuela en el banco. Sonriendo. Con una maleta llena de cartas que decían elige. Los días se volvieron un pulso constante. Ayudaba a Luis en secreto, mensajes cifrados. Paseos por el Parque de la Concordia donde le contaba historias de chicos como nosotros que habían florecido en el exilio interior. Él se abría como una flor al sol, confesó su primer beso torpe con un compañero de clase. Su pánico al ver series sobre amores queer en Netflix. Tío. ¿Duele siempre tanto? Me preguntó una vez. Sentados en un banco con vistas al Guadiana. Al principio sí. Respondí. Pero luego. Cuando encuentras a alguien que te ve entero. Duele menos. Se convierte en fuerza. Mi familia. Meanwhile. Escalaba su guerra. Mi padre demandó de nuevo.
Alegando fraude notarial, Isabel difundió rumores en el barrio. Rafael se aprovechó de la pobre vieja. Yo respondía con dignidad, regaba los olivos del huerto. Cosechaba aceitunas que vendía en el mercado. Donaba parte de los ingresos a una asociación LGTB local. Gabriel y yo asistíamos a sus eventos, charlas en la Biblioteca de Extremadura sobre identidades fluidas. Besos públicos que desafiaban las miradas. Pero por dentro, la daga giraba, noches de ansiedad donde me despertaba sudando. Convencido de que todo se desmoronaría. El punto de no retorno llegó en primavera. Cuando Luis me llamó histérico, tío. Lo saben. Mi madre encontró mis mensajes. Corrí a su casa. El corazón martilleando como un yunque. Y encontré el caos, gritos en la cocina. Platos volando como frisbees. Isabel chillaba, eres una aberración. Igual que tu tío. Mi padre. Que había llegado alertado. Bramaba, fuera de esta familia. Luis. Acorralado contra la pared. Sollozaba. Entré como un toro. Empujando a mi padre, tócame y te denuncio por agresión. Él es familia. Como yo lo fui. Y abuela os juzgaría desde el cielo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis corrió a mis brazos. Temblando. Y lo saqué de allí. Conduciendo de vuelta a mi casa con las luces de Badajoz borrosas por las lágrimas. Gabriel nos recibió con chocolate caliente y mantas. Y esa noche, los tres hablamos hasta el alba, de miedos compartidos. De un futuro donde el amor no fuera un crimen. Pero sabía que esto era solo el comienzo del infierno. Mi familia no perdonaría esta traición. El verano de aquel año fue un horno en Badajoz. Con el asfalto derritiéndose bajo las suelas y el aire ondulando como un espejismo sobre el Guadiana. Luis se instaló en la habitación de invitados. La que mi abuela usaba para coser mantones de Manila. Y poco a poco, el chico flaco se transformó, cortó su pelo en un moicano rebelde. Empezó a dibujar grafitis en un cuaderno que escondía bajo la cama. Encontró un trabajo de verano en una librería del centro donde leían poesía queer a escondidas. Gabriel y yo lo veíamos florecer. Y en esas noches de terraza, con el limonero goteando savia y estrellas salpicando el cielo, sentíamos un orgullo feroz. Como padres improvisados en una guerra familiar. Pero la guerra escalaba. Mi padre, rojo de ira contenida, me citó en su taller, un antro polvoriento en las afueras. Lleno de virutas de madera y herramientas oxidadas que olían a sudor y a rencor. Devuelve la herencia o pierdes todo. Gruñó. Blandiendo un martillo como si fuera Excalibur. Incluyendo a ese sobrino tuyo. Que ahora es un maricón confeso gracias a ti. Me quedé helado. El martillo suspendido a centímetros de mi cara. Pero en lugar de huir, lo miré a los ojos, esos ojos grises como el humo de una hoguera. Padre. Abuela te enseñó a tallar cruces. Pero olvidaste la lección del amor. Luis es libre ahora. Y yo también. Salí de allí con el corazón en la garganta. Pero entero. Llamé a un abogado amigo de Gabriel. Una lesbiana feroz llamada Marta que fumaba puros en las reuniones y citaba el Código Civil como salmos. Impugna todo. Me aconsejó. Y documenta las amenazas. Esto no es solo herencia, es acoso. Así empezó la batalla legal definitiva, declaraciones juradas. Testigos de la asociación LGTB. Incluso la portera del barrio que juró haber visto a mi padre vigilando la casa como un cuervo. Isabel contraatacó con veneno social, boicots en el mercado, no compres aceite de ese desviado.
Llamadas anónimas al instituto donde enseñaba. Insinuando mi influencia indebida en los alumnos. El estrés me devoraba vivo. En clase. Mi voz temblaba al recitar versos de Machado, Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Los chavales lo notaban. Y uno de ellos. Un chico andrógino con uñas pintadas de negro. Se acercó después de una lección. Profe. ¿Estás bien? Mi hermano es gay. Y dice que Badajoz aprieta como una prensa. Le sonreí. Amargo, sí. ¿Apriet? Pero a veces. El camino se abre con un grito. Esa conversación me salvó esa semana, me recordó por qué luchaba. Gabriel era mi ancla. Nuestras mañanas empezaban con café en la cama. Sus dedos trazando mapas en mi espalda desnuda. Susurrando, eres mi poeta guerrero. Pero incluso él se resquebrajaba, noches donde discutíamos por tonterías, ¿por qué no vendes la casa y nos vamos a Lisboa? Y yo respondía con rabia contenida, esto es mío. De ella. No huiré. El sexo se volvió urgente. Un bálsamo feroz, cuerpos chocando en la ducha. Gemidos ahogados contra el azulejo. Como si cada orgasmo fuera una victoria contra el mundo. Luis. Meanwhile. Navegaba su propio caos. Salía con un chico de la uni. Un extremeño de Olivenza con acento portugués y sonrisa torcida. Y nos contaba sus aventuras con ojos brillantes, tío. Besarnos en el parque sin correr. Es como volar. Pero las sombras lo alcanzaban, llamadas de su madre llorando. Vuelve. Hijo. Y deja esa vida sucia. Él colgaba. Temblando. Y yo lo abrazaba, elige tu río. Luis. Como abuela me enseñó. El clímax de la tormenta llegó en septiembre. Con las fiestas del Virgen Devoto allanando las calles de ocarinas y farolillos. Mi familia organizó una reunión de paz en la Plaza Alta. Bajo los soportales donde se firmó la paz de 1650. Yo fui. Con Luis y Gabriel a mi lado, por primera vez. Públicos. El corazón latiéndome como un bombo. Mi madre esperaba con un vestido floreado. Las manos retorcidas como raíces, mi padre. Tieso como una estatua, Isabel. Con los labios pintados de rojo venganza. No más demandas. Empezó mi padre. La voz ronca por el vino. Pero renuncia a la casa. Es por el bien de todos. Miré a Gabriel. Su mano en la mía apretando con fuerza. Y a Luis. Erguido por primera vez. No. Dije. La voz clara como el agua del pozo. Abuela me lo dio todo porque vio vuestro abandono. Y ahora veo el mío, años fingiendo. Callando. Para encajar en vuestro molde roto. Ya no. Isabel estalló, eres un egoísta. Contagiando a Luis con tu sodomía. Luis dio un paso, mamá. Soy gay. Y tío Rafael me salvó. Vosotros me hubierais roto. El silencio fue un vacío cósmico. Mi madre se derrumbó en sollozos. Mi padre masculló malditos y se alejó cojeando, su vieja herida de guerra actuando. Isabel nos escupió, no sois familia, y huyó entre la multitud fiestera. Nosotros tres nos quedamos allí. Bajo las luces parpadeantes. El aire cargado de jazmín y pólvora de petardos. Gabriel me besó en público. Un roce breve pero eléctrico. Y Luis rió.
Nervioso, joder. ¡Qué liberación! Pero la liberación tiene precio. Esa noche volví a casa y encontré la puerta forzada, dentro. Caos. Muebles volcados. Fotos rasgadas. La carta póstuma de mi abuela hecha trizas en el suelo. Venganza. Susurró Gabriel. Llamando a la policía. Los agentes. Dos extremeños con bigotes y uniformes planchados. Tomaron nota, parece familiar. Cuídense. Dormimos hacinados en el sofá. Con Luis entre nosotros como un escudo humano. Y juré que esto acababa. Al día siguiente. Con Marta a mi lado. Presenté cargos, allanamiento. Amenazas. Difamación. El juzgado de Badajoz bullía de papeles y murmullos. Y cuando mi padre fue citado, el mundo se detuvo de nuevo. En la sala, frente al juez, lo vi envejecido, arrugas profundas como surcos en la tierra seca. Ojos hundidos. Lo hice por la familia. Balbuceó. Yo respondí. Voz firme, la familia no destruye. Vale. Construye. Y tú elegiste demoler. Él no pidió perdón. Solo bajó la cabeza. Y el juez impuso una orden de alejamiento. Al salir, mi madre me esperó en el pasillo. Sola. Con un pañuelo en las manos. Hijo. ¿Por qué nos odias? Lágrimas en mis ojos, no os odio. Mamá. Os compadezco. Por no ver el amor cuando os golpea en la cara. Esa confrontación me dejó hueco. Como un olivo tras la siega. Caminé por las murallas al atardecer. El sol hundiéndose en el horizonte portugués. Y lloré por el padre que nunca tuve. Por la madre que rezaba en vano. Gabriel me encontró. Como siempre. Y me llevó a casa, has tocado fondo. Rafa. Ahora. Sube. Pero el fondo era más profundo de lo que imaginaba. Días después. Una carta anónima llegó, te lo advertimos. Deja la herencia o Luis paga. El terror me paralizó. ¿Hasta dónde llegarían? El otoño pintó Badajoz de ocres y rojos. Con el viento arrancando hojas de los chopos como si el cielo llorara confeti melancólico. La amenaza anónima me convirtió en un lobo enjaulado, revisaba cerraduras 3 veces por noche. Acompañaba a Luis a la librería con excusas de paseos saludables. Dormía con un ojo abierto mientras Gabriel ronroneaba a mi lado. Es farol. Insistía él. Pero yo veía sombras en cada esquina, la silueta de mi padre en la distancia. El coche de Isabel aparcado demasiado tiempo frente a la panadería. Marta aceleró el proceso, pruebas forenses en la casa allanada confirmaron huellas de mi primo lejano. Un peón en el juego de Isabel. Presiónalos. Me dijo en su despacho lleno de plantas y diplomas. Haz que sientan el peso. Así que lo hice. Una rueda de prensa improvisada en la asociación LGTB. Con periodistas del periódico Extremadura y cámaras de Canal Extremadura, conté todo. La terminal. El testamento. El allanamiento. La amenaza a Luis. Mi familia me abandonó como a mi abuela. Dije a las luces cegadoras. La voz quebrándose solo una vez. Pero su herencia no es dinero, es la lección de que el amor queer sobrevive al odio. El escándalo estalló como un petardo en las fiestas. Titulares en portadas, herencia gay divide familia en Badajoz.
Llamadas de apoyo inundaron mi móvil, vecinos avergonzados. Antiguos alumnos orgullosos. Pero también veneno, grafitis en la puerta, maricón ladrón. Correos anónimos con fotos de Gabriel y yo besándonos. Manipuladas para parecer obscenas. El instituto me suspendió temporalmente por el bien de los alumnos. Y caminé por las calles sintiéndome expuesto. Como un toro en la plaza sin muleta. Luis se endureció, tío. Si me hacen algo. Al menos morí siendo yo. Le di una charla dura, no morirás. Lucharemos. Gabriel organizó una vigilia en la plaza de San Francisco, velas parpadeando. Cantos de A mi manera de Sinatra en español. Cuerpos queer enlazados contra el frío. Yo hablé allí. Bajo la estatua del santo. La voz amplificada por un megáfono prestado, abuela me enseñó que el abandono forja herederos. Hoy. Heredo su coraje para todos los que esconden su verdad. Mi familia contraatacó con silencio ensordecedor. Mi madre sufrió un colapso de estrés. Dijeron. Y desde el hospital me envió una nota, perdóname. Hijo. Pero no puedo verte así. Mi padre desapareció en su taller. Tallando cruces que nadie compraba. Isabel. La más viperina. Dio una entrevista anónima, es un manipulador. Mi hijo está confundido por su influencia. Luis la llamó, mamá. Estoy orgulloso. Tú deberías estarlo. El punto álgido llegó en noviembre. Con lluvias torrenciales que convertían las calles en ríos de barro. Una noche. Mientras Gabriel y yo hacíamos el amor en la oscuridad lento. Reverente. Como un ritual. Oímos cristales romperse. Bajamos corriendo, la ventana del salón hecha añicos. Un ladrillo envuelto en papel dentro. Muere. Sodomita. Garabateado con rotulador. Luis gritó desde su habitación. Aterrorizado. Llamamos a la policía. Que llegó con sirenas ululantes. Y entre los escombros encontramos una pista, un pañuelo con iniciales de mi primo. El mismo del allanamiento. Al amanecer. Con el suelo barrido y el corazón hecho trizas. Tomé la decisión. Conduje hasta el hospital donde mi madre se recuperaba. El parabrisas empañado por la lluvia y mis lágrimas. Entré en su habitación. Oliendo a desinfectante y a flores mustias. Y me senté a su lado. Ella abrió los ojos. Pálida como un sudario, Rafael. Mamá. Dije. La voz ronca. Esto acaba hoy. Si no paras esto, las amenazas. ¿El odio? Te perderé para siempre. Pero si eliges amor. Soy tuyo. Silencio. Lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Hijo. Tengo miedo. De Dios. De la gente. De ti. La abracé. Por primera vez en años. Su cuerpo frágil contra el mío. El miedo es la cárcel. Mamá. Abuela lo rompió por mí. Déjame romperla por ti. Ella no respondió con palabras. Solo un sollozo ahogado. Salí de allí cambiado, no victorioso. Sino exhausto. Como un boxeador tras el último round. Gabriel me esperaba en el coche. Con termo de café y una manta. Bien hecho. Murmuró. Y nos fuimos a casa. Donde Luis preparaba tortillas quemadas para celebrarlo. Esa noche.
Por primera vez. Dormí sin pesadillas. Pero el clímax no espera pausas. Días después. Mi padre irrumpió en la casa, violando la orden. Ebrio y desesperado. Con una escopeta de caza que blandía como un cetro. «¡Devuélvelo todo!», rugió, apuntándome al pecho mientras Gabriel empujaba a Luis detrás del sofá. El tiempo se ralentizó, el cañón negro. El dedo en el gatillo. Los ojos de mi padre inyectados en sangre y remordimiento. «Padre. Baja eso», susurré. Las manos abiertas. «Por abuela. Por mí». Él titubeó. El arma temblando. Y entonces mi madre entró alertada por un vecino. Gritando: «¡José! No. ¿Es nuestro hijo?». El disparo no salió. El arma cayó con un clan metálico. Y mi padre se derrumbó de rodillas. Sollozando como un niño: «Lo siento. Dios. Lo siento». Mi madre lo abrazó. Y por un milagro improbable, el odio se quebró. Llamamos a la policía de nuevo. Pero esta vez, con compasión, terapia familiar obligatoria. Mediación. Yo no presioné cargos, abuela me había enseñado perdón. No venganza. En las semanas siguientes, el polvo se asentó. Mi padre empezó sesiones con un terapeuta, por ella. Dijo: «Mi madre visitaba con tartas y preguntas tímidas sobre Gabriel, ¿es bueno contigo?». Isabel tardó más, una carta disculpándose con Luis. «Te quiero. Sea como seas». Nosotros tres, Gabriel. Luis y yo tejíamos una nueva familia en la casa, cenas de tajine marroquí. Noches de cine queer. Paseos por el huerto donde los olivos susurraban aprobaciones. Pero el verdadero turning point fue interno. Una mañana, mirando el Guadiana desde el puente, me di cuenta, había tocado fondo. Y en lugar de ahogarme, nadé. El amor de Gabriel. La resiliencia de Luis. El fantasma bondadoso de mi abuela, todo convergía en mí, forjándome de nuevo. El invierno trajo nieblas a Badajoz, envolviendo las murallas en un velo gris que hacía que la ciudad pareciera un sueño borroso. La casa, ahora un hogar verdadero, bullía de vida, el aroma de potaje en la cocina. Las risas de Luis practicando guitarra en el salón. Los besos robados de Gabriel en el pasillo. El juicio final se resolvió con un acuerdo, mi familia retiró demandas. Yo doné parte de la herencia a causas LGTB, un centro juvenil en la capital. Becas para artistas queer. Mi padre, más delgado y callado, vino una tarde con una cruz tallada, para tu pared. Hijo, no de Dios, sino de mí. La colgué en el dormitorio, donde la madera capturaba la luz del amanecer como un talismán. La sanación fue lenta, como el Guadiana en estiaje. Mi madre se unió a un grupo de padres de hijos LGTB, leyendo libros sobre amor incondicional con gafas torcidas. Isabel y Luis reconstruían puentes a trompicones, cenas tensas donde ella preguntaba por su novio. Él respondía con anécdotas de orgullo. Mi padre y yo caminábamos por el huerto en silencios cómodos, hablando de olivos y no de escopetas. Eras un buen carpintero de niño, me dijo una vez, arrancando una mala hierba. ¿Podrías ayudarme? Asentí. Y así empezó, tardes de limar maderas, donde el serrín flotaba como nieve fina. Y las palabras fluían sin esfuerzo.
Gabriel y yo nos casamos en primavera. Una ceremonia civil en el ayuntamiento con arcoíris bordados en las solapas. Solo familia cercana, la nueva familia y amigos, Marta con su puro apagado. El chico del instituto con uñas pintadas ahora de arcoíris. Nos besamos bajo el reloj del campanario. Con Badajoz testigo indiferente. Y sentí el círculo cerrándose. Esa noche. En la cama con sábanas revueltas. Gabriel trazó mi cicatriz invisible, eres mi herencia. Rafa. El resto es bonus. Luis floreció, se mudó a un piso compartido con su novio. Estudió Bellas Artes en Cáceres. Volvió para las fiestas con lienzos de cuerpos entrelazados que colgamos en el pasillo. Por abuela. Dijo. Y brindamos con vino de la ribera. El líquido rojo como sangre reconciliada. Pero la verdadera curación vino en verano. Cuando encontré la maleta de mi abuela en el ático, polvorienta. Con etiquetas de viajes soñados a París y Roma. Dentro. Cartas atadas con cinta, confesiones suyas. De amores jóvenes truncados por la guerra. De un primo diferente que se suicidó en los 40. Rafael. Mi niño, el silencio mata. Habla. Ama. Hereda la voz. Lloré hasta quedarme seco. Y quemé las cartas en el patio. Las cenizas volando como mariposas al cielo extremeño. Hoy. Camino por la terminal de autobuses que el banco número 7 restaurado. Con una placa discreta, en memoria de Carmen. Guardiana de verdades. Toco la madera pulida. Siento su mano en la mía. Y sonrío. Mi familia no es perfecta, discusiones en Navidad sobre política. Miradas de reojo cuando Gabriel y yo bailamos un vals torpe. Pero el odio se disolvió. Dejando espacio para preguntas torpes, ¿cómo se dice orgullo en portugués? Y en las noches quietas. Con Gabriel durmiendo a mi lado y el río murmurando afuera. Me pregunto, ¿se hereda el coraje? ¿O se elige? Abuela. ¿Dónde estés? Gracias por dejarme todo. No la casa. No los olivos. Sino la libertad de ser. ¿Y si el abandono no es el fin? Sino el comienzo de un amor que no pide permiso?